¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Vamos a desarrollar un programa muy particular esta noche. La muerte de Eduardo Galeano nos invitó a fantasear un poco, es decir, a armar un café literario con una de mis escritoras predilectas y una de las plumas más brillantes que tiene Córdoba y el país, que se llama Reina Carranza. Vamos a hablar de los jóvenes, la vulnerabilidad en los jóvenes. Vamos a hablar del Estado empleador y vamos a hablar del fiasco más importante de estos últimos días, que es la cooperativa El Progreso. Vamos a los auspicios y cuando regresemos, deliramos un poco con Reina Carranza en una mesa literaria en el infinito. Ya volvemos. Auspician Al fin y al Cabo Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. ¿Se imagina usted a Reina Carranza analizando una mesa literaria con Eduardo Galeano, con Jorge Luis Borges, con Mario Benedetti y con Gabo García Márquez? De eso queremos charlar, a raíz de este hombre que se fue, una de las letras, una de las plumas más importantes, como decía, que además de Reina, que es una escritora realmente excepcional. Eduardo Galeano dejó una impronta muy, pero muy significativa, no solo en la literatura, sino en el periodismo y en la política. Reina, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. ¿Qué harías teniendo una mesa de esas características? Primero no te voy a decir que quisiera estar allí porque tendría que estar muerta. Pero supongamos que puedo mandar un grabador. Un grabador. De todas maneras sería un placer. Un placer. Vos sabés que curiosamente cuando los nombrabas me di cuenta de que los conocí a los cuatro. ¿Los conociste a los cuatro? A los cuatro. Tuve la fortuna de conocer a los cuatro. A Mario Benedetti en España cuando estaba exiliado. A Jorge Luis Borges cuando vino a Córdoba y se colmó el teatro San Martín y fue realmente como si hubieran estado ahí los Beatles, que fue un acontecimiento cultural en Córdoba muy importante e inesperado. Y después Galeano y a Gabo, si bien no lo conocí personalmente, él me mandó un libro dedicado, hermoso, donde dice de Gabo, su partidario, a una reina. Muy lindo. Hermoso. Con el que tuve sí una amistad hermosa y muy cercana fue con Eduardo Galeano, al que conocí en el año 76 en Buenos Aires. Él hacía ya un tiempo que estaba exiliado en Buenos Aires después del golpe del 73 en Uruguay. Y inmediatamente después del golpe de Videla acá en el 76, claro. Con mi marido nos tuvimos que ir porque él, bueno, tuvo un episodio muy feo, le incendiaron el estudio, que fue como una especie de advertencia, ¿no? Si te quedas te matamos o algo así. Y entonces nos fuimos a Buenos Aires y ahí lo conozco a Eduardo. Eduardo ya lo conocía a mi marido y lo admiraba mucho. Era una admiración que había heredado Gustavo por parte de su padre, porque Eduardo era gran admirador de Deodoro Roca y de la Reforma del 18. De hecho, cuando en el 2008 le dieron acá el honoris causa, acá en Córdoba, se refirió largamente a esa gesta, ¿no?, de la reforma universitaria y leyó partes del manifiesto liminar que había escrito Deodoro. Entonces, por supuesto, ya era totalmente natural que se estableciera una corriente de simpatía muy grande. Estuvimos ahí esperando irnos del país porque se veía ya que era imposible quedarse, tanto él como mi marido.
Él estaba casado con una argentina, con Teresa Villagra. Y entonces, en esos días en que tratábamos de vivir de la manera más normal posible, nos encontrábamos para comer o para desayunar o para tomar algo a la tarde, siempre en lugares muy elegantes de los barrios más paquetes de Buenos Aires, porque era donde sabíamos seguramente que por ahí no iban a pasar los carros estos de la policía o los Falcon o quien fuera, ¿no? Para llevárselos a ellos dos. Y bueno, eso daba lugar a que nos acercáramos de una manera diferente a la que uno se puede acercar a personas en tiempos normales. Uh-huh. Es como que la situación de riesgo, de guerra, digamos, crea lazos más fuertes. Crea lazos más fuertes. Y se vuelven como indestructibles y perduran en el tiempo, por más que vos no te veas seguido con esa persona. Bueno, y partimos, primero nos fuimos a Río, cada uno a su tiempo, pero muy cercana a la fecha, nos fuimos a Río de Janeiro. Yo hoy honestamente digo, todo lo que viví y era como si yo caminara sobre un terreno muy blando, pero exacto, como si no midiera la situación que me estaba pasando, que estaba viviendo en ese momento, de lo que había derivado mi vida. Y supongo que todos los argentinos tuvimos esa misma sensación. Galeano hablaba largamente de eso. Él siempre encontraba temas que luego a lo mejor desarrollaba en algún texto o de hecho venía con algún papelito de lo que había escrito y nos lo leía. Bueno, estuvimos en Río, nos encontramos con Jorge Asís, que él estaba con su traductor al portugués, y decidimos la última noche que íbamos a estar en territorio americano, digamos, porque todos nos fuimos, decidimos ir a escuchar a Roberto Carlos, que en aquella época era una mega estrella, una mega estrella. Y bueno, pasamos esa velada hermosa en un enorme, no me acuerdo si era un anfiteatro, pero colmado de gente, disfrutando de la música, y el día siguiente nos fuimos, 1976, y yo tardé 8 años en volver. ¿Galeano es uno de los escritores que aparece como imprescindible? Yo creo que sí, sobre todo para la literatura latinoamericana. Vos sabés que yo leí su libro en el 71, en el 72, cuando salen Las venas abiertas de Latinoamérica, y de hecho que fue gracias a su libro, que es como una larga crónica relatando, digamos, lo que pasaba con estos pueblos, en su mayoría dominados por dictaduras militares. Es como que ahí me cayó la realidad encima, tomé conciencia, y a partir de entonces aquello, esa especie de enorme telón social, político, económico, no se borró de mi vida. No pude volver a prescindir de lo que había leído en aquel momento. Yo creo que el libro Las venas abiertas, de alguna manera, a todos los de mi generación y posteriores también, nos ha marcado en ese sentido. Por eso yo creo, pero también todo lo que viene después, el libro de los abrazos, Memoria del fuego, el libro de los días, todos tienen en el fondo esa toma de conciencia, ¿no? Ese enorme manto. Qué curiosidad, ¿no? Galeano después dice que muchos años después de que él no volvería a leer Las venas abiertas de América Latina porque era un libro con un texto de izquierda pesada. Sí, claro que era una izquierda pesada. Hoy yo diría una izquierda jurásica. Totalmente anacrónica, que ya no tiene la menor vigencia en el mundo que vivimos, siglo XXI. Por eso es que hoy las izquierdas me parecen, qué sé yo, por ahí tan patéticas, por usar alguna palabra. Exactamente. Sí. Y bueno, y estando en España, él se instaló con su mujer en Barcelona, nosotros supimos irlo a ver, a visitarlo muchas veces. Él de la misma manera venía a Madrid, donde vivimos nosotros, mi marido y yo. Y bueno, siempre era una fiesta, una fiesta. Eduardo era una fiesta. Era tan joven y tan hermoso.
Era realmente un tipo físicamente, las mujeres lo asediaban. Sí. Vos lo mencionás en un libro, ¿no? Sí, yo escribí un libro que fue como una autoficción, que se llama eso, Tanto infierno, tanta belleza. Y era ineludible nombrar a Eduardo y a tantos otros que conocí en aquella época. A los 5 años de la dictadura militar, en 1981, se hizo un acto de repudio en Madrid, a donde fue invitado, entre otros, Eduardo Galeano como orador. También fue Julio Cortázar y Rafael Alberti. Qué panel, ¿no? Un chileno que había sido funcionario de Salvador Allende, había sido director de escuelas de Salvador Allende, y el alcalde de Madrid en aquel momento, que ahora no me acuerdo muy bien si todavía era Tierno Galván, pero bueno. Entonces, todos fueron hablando a su turno, y me acuerdo que el auditorio en ese centro cultural desbordaba de gente, había quedado gente en la vereda, en la calle, empujaban las puertas, querían entrar, muchos exiliados, intelectuales, abogados. Estaba toda la izquierda dorada española, actores, pintores, funcionarios del gobierno del PSOE. Y cuando sube Galeano al auditorio, fue una ovación, porque estaba parado ahí, impresionante, ¿no? Y él fue siempre, cualquiera que lo ha visto en la televisión sabe que su discurso era pausado, meduloso, como si masticara las palabras, ¿no? Bueno, pero ese día se transformó. Y entonces yo escribí esto. Sentada en el mismo borde del escenario, las piernas colgadas, las piernas colgando, escucho de Eduardo Galeano su discurso de barricada, las venas más abiertas que nunca, apuntando al techo, denostando las dictaduras, brillante a medida que más enardecido, y la sala repleta, solidaria, volcada en ovaciones que de poderlo hubiera bastado para hacer rodar por el paseo de la Castellana las cabezas enfermas de los genocidas. Galeano iracundo, apasionado, como un semidios desterrado del Olimpo. Qué hermoso. Esa fue la impresión que me dio, y lo puse en el libro. Me emociona recordarlo. Cerró el acto Julio Cortázar. Hermoso también, altísimo. Me acuerdo que estiró los brazos y decía: hemos prostituido las palabras. Libertad, democracia, ya no significan nada. Las hemos manoseado, las hemos prostituido. El auditorio, un silencio así. Y de repente hizo una pausa, ¿no? Vuelve a estirar los brazos y dice: hagamos de cuenta que acaban de nacer. Y ahí van, pequeñitas. Libertad, democracia. Qué metafórico, hermoso. Sí. Y deja sin palabras también, ¿no? Sí. Queda sin palabras. Sí, es muy fuerte. Reina, muchas gracias. Gracias por haberte prestado para este homenaje, porque creo que es lo único que podemos hacer por Galeano, es recordarlo permanentemente. Ya lo creo, y leer su obra. Y leer su obra, que claro, es lo más importante de todo. Pues seguramente. Siempre deja. Es la herencia que nos ha dejado. Sí. La herencia. Es quizás un manifiesto, ¿no? Sí. Un manifiesto. Y detrás es un manifiesto. Totalmente. Y detrás de la enorme ideología y de la postura política siempre que él tuvo, en el fondo era un gran humanista. Y un gran demócrata, un hombre que creía profundamente en la justicia. Reina, muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 12 en Martín García 724. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Red de concesionarios Pauni Sanelo.
Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Para un hombre, para un ciudadano, para una familia no debe haber frustración más grande que ver las esperanzas que se diluyen y ver frustradas esas esperanzas porque es estafado o porque el fiasco que produce haber confiado en alguien implica después el reconocimiento de una traición. O quizás de que esa frustración se revele como un hecho inexcusable. Inexcusable para quien tiene que dar de alguna manera las explicaciones, pero reprochable absolutamente. Y esto es lo que ha ocurrido con la cooperativa El Progreso. Un verdadero fiasco, una verdadera estafa a muchísima gente. El abogado querellante es el doctor Carlos Nagy y está con nosotros. Doctor, gracias por venir. No, por favor, un placer. ¿Cómo se conforma precisamente esta estafa? Bueno, ¿La llamo así? Sí, ¿Está sí. bien? He escuchado sus palabras y nada más ajustado a la verdad, a la realidad. Una vez más, la confianza pública ha sido herida de muerte. Cientos de personas, concretamente 130 denuncias han llegado a la justicia y detrás de cada presentación individual hay una esposa, hay hijos, hay más de 130 familias que han visto pulverizado el sueño de la vivienda propia, que vendieron su auto, que pidieron dinero al suegro, al vecino, que obtuvieron un crédito para llegar al objetivo. Perdieron el dinero, el sueño quedó pulverizado y no tienen un derecho consolidado. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta es la verdadera historia. Se trata de una cooperativa que nace hacia el año 2009. Se pone en marcha una estructura publicitaria importante, diría gigantesca, se captan voluntades. Un funcionario municipal, concretamente estamos hablando del intendente de Malvinas Argentina, que aportó desde el punto de vista operativo una contribución importante para que esta gente no tuviera los reflejos necesarios para detectar una trampa. Y finalmente el ofrecimiento, la mise en escena. Señor, ¿cómo está conformada su familia? Esposa, hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Se ofrecían viviendas de distinta tipología en 2 grupos de trabajo, Progreso 1 y Cooperativa de Vivienda de Progreso 2. El lugar, el ámbito espacial territorial, Malvinas Argentinas y Montecristo. Señor, mire, si usted necesita una vivienda familia, si usted necesita una vivienda de 2 dormitorios, garaje y cocina-comedor, la puede obtener en 18 meses, tenemos una cotización de 400.000 pesos. A los 18 meses usted obtiene la vivienda y a los 3 años tiene la escritura en mano. Pero le hacemos una prevención. Si en 18 meses esta cooperativa no logra terminar la vivienda, le alquilamos una casa. La gente confió, principio de buena fe, un intendente que no solamente ofrecía el espacio municipal para realizar reuniones, sino que recomendaba la cooperativa, una estructura publicitaria enorme y la gente que absolutamente profana de lo que significa un instrumento legal, depositó toda la confianza porque hay un Estado detrás de cada cooperativa. No son entes huérfanos, sino que la propia Constitución de la provincia de Córdoba, en el artículo 36, establece que
estas cooperativas deben ser controladas, deben ser reguladas, deben ser monitoreadas y deben suministrarse toda la estructura para que cuenten con el asesoramiento necesario. ¿Se hizo eso? Eso no se hizo. Esto es un estado abandónico, una estructura que funciona en términos formales, pero que en términos reales es inexistente. Fueron abandonados a su propia suerte. Concretamente, de las 290 familias que confiaron en esta cooperativa, se entregaron a gatas apenas, perdón, en términos... Sí, pero la gente lo va a entender. Correcto. 18 viviendas a medio terminal, que fueron utilizadas como señuelos para consumar esta mega estafa. Esas 18 viviendas que fueron emplazadas en un terreno que se invocaba que la nuda propiedad, la titularidad le correspondía a la cooperativa, eran de propiedad de otra persona. Concretamente, usted me vende a mí un terreno invocando titularidad que le corresponde al jefe de cámara, a otra persona. Una verdadera maniobra estafatoria. Y esto no tiene nada que ver con... ¿El intendente tenía conocimiento de eso? ¿Cómo? ¿El intendente tenía conocimiento de eso? No solamente que tenía conocimiento, sino que ha participado de reuniones. Es el actual, ¿no? Arzani. Daniel Arzani, una de las personas denunciadas. Concretamente los denunciados son la presidenta de la cooperativa, la señora Graciela Sueta, su esposo que hacía las veces de secretario de la cooperativa, Sebastián Gaboto, el intendente de Malvinas Argentina, que estaba cumpliendo una función que nada tiene que ver con el objetivo para el cual un intendente debe ocupar el sillón en una comuna, en una intendencia municipal. Estaba realizando una gestión totalmente distinta. La justicia hoy deberá determinar qué lo impulsó a hacer lo que hizo y por qué contribuyó para que esto se transformara en una verdadera estafa. Esas 290 personas, ¿cuánto dinero pusieron, doctor? Estamos hablando, en algunos casos, en muchos casos han abonado la totalidad, estamos hablando de 400.000 pesos, 300.000 pesos, 20.000 pesos. No se puede justificar hoy cuánto es lo estamos hablando de un despojo hacia conciudadanos que no le podemos soltar las manos de más de 50 millones de pesos. Una estimación provisional, un hecho gravísimo. Es decir, tampoco hay espaldas financieras para responder por ese monto. No hay espalda financiera y como los mecanismos de control no funcionaron en tiempo y forma reales, hoy nos encontramos con una situación sumamente complicada. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el respaldo que debía existir para con todo ese aporte que cada una de estas familias, desde el sacrificio, desde el ahorro de toda la vida, lo depositaron en las oficinas de esta cooperativa? ¿Está sujeto también a la demanda el ente de control? Sin lugar a duda. Ocupa un lugar estratégico en el sistema de responsabilidades. Concretamente, uno de los denunciados es un miembro del gobierno de la provincia de Córdoba, estoy hablando de Sergio Lorenzati. Y le voy a decir algo, esta cooperativa nace en el año 2009. Sí. ¿Qué hicieron? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, hasta el 2015, cuando ya todo había explotado, cuando ya todo se transformaba en un escándalo. Recién, en el 2015, cuando el grito de protesta de cada una de las familias, un no vidente, una anciana, un discapacitado, una esposa que había muerto su marido y que tiene 4 hijos detrás, le golpeaban las puertas a este lugar. Depende del Ministerio de Desarrollo Social. Estoy hablando de la Dirección de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales. Señor, ¿ustedes controlaron? ¿Ustedes monitorearon? ¿Qué pasó durante 4 años? La gente no la encontramos más y nuestro dinero no aparece y la propiedad que nos vendieron le corresponde a otra persona. Dictan el 21 de enero del 2015, después de 4 años, una resolución. En plena recesión. Absolutamente. Ya no funcionaba absolutamente nada. Absolutamente. Designan veedores y reconocen que la cooperativa se encuentra sumida en un estado de irregularidad institucional. Esto es un instrumento público. A confesión de parte, relevo de prueba. Hay un sistema de responsabilidades donde el fiscal que le corresponda actuar, que ya está asignado desde primera hora del día de hoy,
deberá determinar qué le corresponde en cuanto a responsabilidad penal y civil a cada cual. Esto es lo que está ocurriendo con la cooperativa, así nació, así vivió y así murió. ¿Demandan a la provincia? En primer lugar, lo que existe hoy en términos reales es una denuncia penal formulada por cada uno de los damnificados en contra de todas estas personas. No se descarta una presentación en contra de la provincia, indudablemente. No podemos, que exista un estado abandónico y el reconocimiento de la existencia de esto, de ninguna manera lo exime de responsabilidad. La tesis inspiradora de estas conductas reconoce un precedente delictual, no podemos excluir de responsabilidad a ninguno. A la gente no la vamos a conformar. Yo persigo dos objetivos como letrado acompañándolos de la mano. Primero, la sanción penal, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Pero también hay que darle solución a esta gente, la vivienda propia, que no pierdan lo que aportaron con tanto sacrificio. Y un mensaje muy claro: la confianza pública no hay que herirla nunca más y no hay que manosearla nunca más de la manera en que se lo viene haciendo con cada vez más frecuente cotidianeidad. Hay un cambio de paradigma que se necesita. Esa bella mujer que simboliza la imagen de la justicia, tenemos que contribuir todos para que exista un cambio. La balanza, que significa el equilibrio en una de sus manos, es correcto. Necesitamos una justicia equilibrada. La espada en otras de sus manos, que demanda de que cada uno de los magistrados en tiempo y forma reales ejerza el poder de imperio con valentía, con independencia funcional de criterio, está perfecto. Pero esa venda que como elemento termina ataviando su rostro tiene que ser corrido. Hoy más que nunca necesitamos una justicia con todos los reflejos, despierta y que actúe en medio de maniobras que se van cada vez perfeccionando más en tiempo y forma reales. Necesitamos una justicia con reflejos cada vez más rápidos. Esperemos que actúen, doctor. Esperemos que actúen. Eso sería lo correcto. A veces no es lo ideal. No, no es. Pero esperemos que esta vez sí. Que Dios Gracias, lo doctor. oiga. Muy amable. Gracias a usted. Cuando regresemos hablábamos del Estado empleador. El último trabajo que ha realizado IDESA, va a estar con nosotros la doctora Alejandra Torres. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 25, en Arellano 770. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar
Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Capacitate en Fuel y alcanzá el éxito profesional. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. IDESA realizó un trabajo pero muy interesante, es decir, es muy amplio. Alejandra Torres, la directora ejecutiva de IDESA, nos lo va a explicar, pero yo lo resumiría como el Estado empleador, es decir, el Estado como fuente de trabajo cuando la actividad privada realmente se mantiene o se de alguna manera estandariza. Alejandra, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Por dónde empezamos o por dónde querés empezar? Bueno, ya IDESA permanentemente ha sacado informes advirtiendo este tema de que el crecimiento del empleo se da mayoritariamente en empleo público. De hecho, en el año 2008, aproximadamente 2009, hicimos un informe en donde determinamos que el crecimiento del empleo público era 5 veces más que el crecimiento demográfico de la población. Digamos, para que la gente nos entienda, el crecimiento demográfico era del 1% anual, mientras que el crecimiento del empleo era público era 5%. Y ahora tuvimos la oportunidad, dado que el INDEC puso a disposición las bases de la encuesta permanente de hogares del año 2014 y pudimos analizar un poco más a detalle lo que estaba sucediendo en el mercado laboral, especialmente la posición ocupacional de las personas. En general, la técnica dice que cuando uno tiene que mirar el mercado laboral, lo analiza a partir de la gente que tiene la posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo y lo empieza a analizarlo a partir de los 15 años hasta la edad jubilatoria, ya sea 60 o 65, según estemos en presencia de un hombre o de una mujer. Nosotros no quisimos analizarlo a partir de los 15 años porque no queríamos solapar con la edad educativa. Se supone que un joven de 15 años, a pesar que las estadísticas están diciendo otras cosas, debe concurrir al ciclo escolar. Lo analizamos a partir de los 20 años en adelante y vimos cómo estaban funcionando este grupo etario de 20 a 60 o 65 años. Y lamentablemente nos dimos cuenta que el 66% del incremento poblacional que se dio entre 2013 y 2014, es decir, gente que estaba en edad para salir a buscar un empleo, el 66% estaba inactivo. Es decir, frente a una pregunta que le hace el encuestador de la encuesta permanente de hogares, ¿usted está buscando trabajo? Esa persona respondía, no estoy buscando trabajo, ni tengo interés de buscarlo, ni estoy estudiando. Esa persona es inactivo y ese porcentaje nos llamaba mucho la atención porque estamos hablando del 66%. Es muchísimo. Un 9% de esa población contestó que estaba desempleada, es decir, me preocupo frente a la pregunta y digo, sí, estoy buscando trabajo, quiero encontrar trabajo. Y el 25% restante estaba en una posición ocupacional. Cuando entramos a analizar qué tipo de empleo tenía, nos dimos cuenta que de ese 25%, el 85% era empleo público. Es decir, que de 10 trabajadores que se decían ocupados, 8 eran de empleo público. Entonces, esa situación realmente es alarmante. Acá hay dos cosas que a nosotros decimos que es muy preocupante. Una gran cantidad de gente que tiene edad para trabajar lamentablemente está inactiva, es decir, no tiene intención de salir a buscar un empleo. Y nosotros esto lo relacionamos casi directamente con la falta de proyectos como consecuencia de las transferencias de los subsidios. Claro. Hay una historia en los últimos tiempos de proyectos asistenciales o sociales mal diseñados en donde se transfieren subsidios a los jóvenes o a los no tan jóvenes sin compromiso o sin vocación para salir o darles herramientas para salir a trabajar.
El caso concreto, para que nos entiendan todos, un programa, por ejemplo, como es el Progresar, que es un programa para los jóvenes niní, tan famosos. Sí. Este programa le da una beca al joven que desertó del ciclo secundario, que no está buscando empleo, para tratar de que se capacite en un oficio o vuelva a estudiar o puedan hacer su microemprendimiento. O sea, le da una beca y lo premia a aquel joven que no hizo lo que tenía que hacer. Y es decir, un joven que va normalmente al colegio no recibe beca y puede estar tan necesitado como ese otro joven niní, porque puede pertenecer a una familia pobre. Acá estamos frente a otros engaños. La tasa de desempleo. Sí. ¿No es cierto? Exacto. La tasa de desempleo, por un lado, la tasa de pobreza por el otro, sí. O la tasa de indigencia por el otro. Porque el Estado se está ocupando precisamente de que los niveles de desempleo no sean abrumadores, ya que la actividad privada en todo caso no suma. Totalmente, y esto es muy buena tu observación. Como hay mucha gente inactiva, evidentemente la tasa de desempleo aparece como baja, decimos 9%, claro. Pero en realidad, si todas esas personas que están en la edad de trabajar realmente tuvieran vocación de estar trabajando porque lo necesitan, fíjate, Honduras, el que conozca el país de Honduras sabe que es una situación de desarrollo mucho más paupérrima que la que tiene Argentina. El nivel de desarrollo de Honduras es muy distinto y sin embargo tiene una tasa de desempleo del 4%. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo busca salir a trabajar de alguna manera porque allá no hay esta cantidad de subsidios. Entonces busca salir a trabajar, entonces la gente empleada es mucho mayor que la que está en términos proporcionales que en Argentina. Y acá otra cosa que tú has dicho es totalmente cierto, o sea, tenemos... la tasa de desempleo es baja porque tenemos mucha gente que no está buscando empleo y a su vez esta tasa de desempleo también es baja porque hay mucha gente que está ocupada pero en realidad lo que nosotros le llamamos el desempleo oculto tiene muchas intenciones de trabajar más horas porque necesita trabajar y no lo hace. Y otra cosa que vos has dicho muy bien es que aquella otra persona que está ocupada, lo que ha hecho el Estado es en realidad darle algún tipo de puesto de trabajo para que esté ociosamente ocupado y no cumpliendo algún tipo de servicio. El famoso puesto político. Exactamente. ¿La actividad privada cómo funciona en relación con el Estado en este momento? Bueno, yo hace poquito escribí una columna que se llama La herencia acá, pero en realidad lo que a mí me marcó mucho es... la cultura de la dádiva. Me parece que lo que peor se va a encontrar el gobierno que siga, que puede ser el mismo, ¿no? Yo no digo quién sea, es esta cultura del recibir sin entender que yo tengo que trabajar o tengo que hacer algo. Y no la famosa metáfora del pescado y no la caña de pescar. Y no solamente está instalado en la gente más humilde a través de los subsidios y malas políticas sociales diseñadas, sino que también está instalado en la clase media y clase media alta a través de sostener que está bien que yo tenga un sistema, una jubilación y no aporte nunca porque corresponde. O está bien que yo a mis hijos los meta en el Estado aunque no exista ese puesto de trabajo, no sea necesario, no exista algún tipo de obligación o necesidad de ingresar al Estado. Está bien que se den subsidios a aerolíneas argentinas en forma en forma indiscriminada, sin pensar que atrás hay alguien que tiene que dar esos recursos para que Aerolíneas Argentinas esté funcionando como esté y tenga los déficits que tiene. Es decir, y también los empresarios están en esa cultura de la dádiva cuando no generan o no invierten y viven solamente, digamos, de la limosna o de la corrupción al lado del Estado. ¿Ves algún cambio? ¿Observas algún cambio? ¿Crees que va a haber algún cambio? Más allá del optimismo que naturalmente uno interiormente tiene. Sí, bueno, si no se cambian las reglas de juego. Hay que cambiar fundamentalmente las reglas de juego
Y sobre todo hay que cambiar un tema que es muy preocupante, que es la cultura de una sociedad. Y eso va a llevar muchísimo más tiempo. O sea, cuando tenemos que entender que tenemos un montón de derechos como ciudadanos, pero tenemos un montón de obligaciones. Tenemos que entender que el Estado somos todos y se nutre con los recursos que nosotros aportamos a través de nuestros impuestos. Por lo tanto, la ineficiencia de un Estado implica para nosotros una pérdida de recursos y no solamente por lo que pagamos, sino porque paralelamente por esa ineficiencia tenemos que estar o pagando escuelas privadas en vez de escuelas públicas, tenemos que contratar seguridad privada en vez de seguridad pública, las obras sociales que no te brindan el servicio, tenés que concurrir a un abogado para buscar una solución o tenés que buscar una prestación privada. Es decir, acá no es que el Estado es una institución que tiene recursos como si fuera la soja, que se cultiva. No, esos recursos vienen de la gente. Y si es ineficiente, lamentablemente... Mira, yo recordaba que hablábamos al comienzo y vos estabas cuando hablamos con Reina Carranza de esa mesa, de ese café literario donde participaba Galeano, Cortázar, Borges, Gabo García Márquez. Cortázar, la última vez que vino a la Argentina, ante tanto requerimiento que le preguntaban, él notaba algo que particularmente le llamaba muchísimo la atención, que era la falta de autocrítica de la sociedad y la de delegar permanentemente responsabilidades sin hacerse cargo después de lo que había hecho cuando había puesto el voto. Totalmente de acuerdo. Y me parece que Cortázar hace muchos años que había venido a la Argentina. Pero es verdad. Yo creo que eso va a ser lo más difícil, empezar a comprender que nosotros somos responsables de nuestro destino. Alejandra, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Cuando regresemos hablamos de los jóvenes vulnerables o la vulnerabilidad de los jóvenes o los jóvenes en general con el ex sacerdote Adrián Vitali. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Britos y Asociados, El Ladrillo, el lugar más seguro para tus ahorros. Llama al 471-5022. Adrián Vitali era sacerdote. Un día decidió dejar los hábitos, pero no la actividad que venía profesando y trabajando permanentemente en su parroquia, que era trabajar con la gente, es decir, estar al lado de la gente. No es, no es ni revolucionario, ni tampoco es un apotegma al trabajo. Es simplemente ser solidario y humano con quienes lo necesitan. Hoy lo sigue haciendo. Queremos hablar con él con todos estos episodios que están ocurriendo de violencia permanente, de jóvenes vinculados, de la droga que influye fundamentalmente en la vida de los jóvenes, de quiénes son las responsabilidades, qué debe hacer el Estado. Y sabemos que Adrián, aparte, es un hombre que intelectualmente puede desarrollar este y otros temas con mucha mayor profundidad, que a lo mejor inclusive nosotros mismos. Adrián, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás viendo todo esto? Vos sabés que te preocupa muchísimo.
Sí, a mí me parece que las sociedades se preocupan cuando se visibilizan ciertos actos de violencia. No antes. No antes, ¿no? Cuando aparece uno con un tiro en la cabeza, o 3 o 4, entonces, ay, che, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Nos preguntamos, todas preguntas existencialistas, ¿no? Pero me parece que nunca invitamos a conversar a los que son protagonistas de esta historia de violencia producida por los adultos. Porque parecería que los adultos perdemos la memoria evolutiva. Nos olvidamos que fuimos niños, nos olvidamos que fuimos púberes, adolescentes y jóvenes. Siempre recordamos que somos adultos y nada más, por lo tanto ya tenemos que exigir orden, silencio. Y la sociedad y la evolución humana no funciona así. Cada uno tiene sus distintas manifestaciones en sus distintas épocas evolutivas. Un joven, si las sociedades, si las estructuras sociales no generan espacio para contener, digamos, su energía, su fuerza, y bueno, puede canalizarse en estas actividades de violencia. La única propuesta que tienen hoy en día, Ricardo, los jóvenes, es la propuesta de los bolicheros. Un lugar grande con luces, alcohol, música fuerte y nada más. Fíjate vos, droga. Y droga. Pero fíjate la precariedad de la propuesta, y se llena y van porque no hay ninguna otra propuesta. Yo me acuerdo cuando estábamos en Villa Libertadora, en la parroquia, nosotros los jóvenes los llevábamos todos los años a Los Gigantes, estábamos 15 días en Los Gigantes, con 200 chicos en Los Gigantes, y se hacía otro tipo de propuesta y los chicos iban y no faltaban. O en Río Tercero teníamos un proyecto de llevar a los chicos de 6º año al Champaquí, salíamos el día sábado, no faltaba ninguno de los chicos, por ahí venían algunos medio trasnochados, pero iban todos. Digamos, hay que generar algunas propuestas distintas. El joven, por una característica profundamente humana que es la solidaridad, como decía Galeano, si la humanidad llegó hasta donde llegó y sobrevivió cuando era imposible sobrevivir, fueron por 2 conceptos o por 2 valores, la solidaridad y la organización, ¿no? Entonces digo, esos principios... Quizás los nadies es la respuesta precisamente a eso, ¿no? Exactamente. Entonces digo, a ver, tenemos 2 cosas bárbaras, la solidaridad y la organización. Cualquier grupo se puede organizar. Pero bueno, tenemos que trabajar, hay que tener equipos que se dediquen a eso, dedicar gente a eso de las organizaciones sociales, del Estado. Nos ocupamos mucho de los sectores vulnerables, pero yo creo que me parece que también empiezan a fallar los estratos sociales más elevados, aquellos que están en condiciones de suministrarle a sus hijos un porvenir, digamos, mucho más accesible y digamos, decoroso, entre comillas, ¿no es cierto?, hacia el futuro. También está pasando ahí. Te paso un dato, Ricardo. El tema de la droga, que si recién citaste, sí, que todos nos rajamos las vestiduras, que nos preocupa, que no nos deja dormir y que nos escandaliza, y que nadie hace absolutamente nada, salvo algunas cuestiones así muy ocasionales. En la última estadística del Observatorio Nacional de Droga, del Cedronar, la verdad que desmitifica un montón de concepciones. Los mayores consumidores no son los pobres. Los mayores consumidores son los jóvenes y la gente de clase media y clase alta. Porque la droga tenés que comprarla. Claro. Y los pobres no tienen poder adquisitivo para comprar la droga. Entonces surgen esos prejuicios, yo creo, intencionales. De decir... Prejuicio intencional, perdóname que te interrumpa, Adrián. Prejuicio intencional, ¿qué significa? Salir a robar para la droga, o matar para la droga, o motochorro para la droga. Sí, o decir... Que existen, hay que eliminarlo, naturalmente, que hay que evitar eso. Exacto, pero por ejemplo, la asignación es para consumir droga, los programas sociales son para... Entonces la sociedad se pone a juzgar a los pobres, que son los potenciales consumidores de droga y vendedores de droga. Bueno, el dato de Cedronar es... Convengamos una cosa, Adrián, de que la droga se ha apropiado de los pobres, ofreciéndoles una tentativa, o mejor dicho, tentándolos con la posibilidad de plata fácil. Mira, existe en los pobres, pero también existe en la clase media. No, está bien. Lo que pasa es que se visibiliza en los pobres, porque cuando un pobre se vuelve adicto, tiene que robar para consumir porque no tiene plata, porque no trabaja, porque no tiene poder adquisitivo. Cuando un rico se vuelve adicto, no hay problema. Manda el cadete, tiene plata y la compra. O el chico de clase media, que le dan plata para el boliche. Cuando le das 400 pesos a un chico para que salga un fin de semana, lo pone en situación de riesgo. ¿Y el rol del Estado? Bueno, el rol del Estado tiene que armar un observatorio de droga. Nosotros en Río Tercero, yo ahora soy secretario de Participación Social, estamos trabajando con el Cedronar para crear el primer observatorio local de drogas. Queremos saber dónde se consume, quién consume, cuándo consumen, de qué manera. Pero para eso necesitas con el apoyo del intendente. Bueno, una decisión, lo hemos conversado. Bueno, yo te cuento, por ejemplo, en Las Varillas pasa una cosa totalmente singular. Hay gente que está preocupada por eso y no precisamente el Poder Municipal. Exacto. Bueno, nosotros hemos tomado esta decisión a partir de la decisión, digamos, por supuesto, política del intendente de construir este espacio. ¿Qué queremos lograr con esto? Esto, visibilizar. Si nosotros no objetivamos la realidad,
Entonces no tenemos voluntad de cambio en la realidad. Porque una cosa es hablar y opinar, otra cosa es comentar sensaciones o hechos, y otra cosa es abordar la realidad desde la realidad. Y para abordar la realidad hay que estar en la realidad. No lo puedes hacer atrás de un escritorio o no lo puedes hacer a 200.000 kilómetros, lo tenés que hacer en la realidad. Y uno de los detalles, Ricardo, que nosotros hicimos la vez pasada fue convocar a los jóvenes, esos jóvenes que todos critican o que le tienen miedo porque se juntan en la esquina o abajo de un árbol, que parecerían terroristas de Al Qaeda, y que son los peligrosos de la sociedad. Nos juntamos con esos chicos, empezamos a conversar y surgían datos interesantísimos. Nadie le ofreció, por lo menos a esos grupos de chicos, que eran pequeñas muestras, droga en un boliche. Sí vieron que en el baño algunos se drogaban. Ahora, donde le habían ofrecido droga eran en los colegios, no en los boliches, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que escuchar a los actores de los cuales muchas veces nosotros hablamos, ¿sí? Y esto no es una justificación, simplemente una descripción de la realidad. Cuando uno los escucha, empieza a visibilizar otra cosa. Y segundo, para ellos no es un problema esto. Ellos no lo visibilizan como un drama social. Lo visibilizan como una cuestión natural. Así como antes se tomaba, se emborrachaban o se fumaba, y que quizás para nosotros tampoco era una tragedia, bueno, hoy para ellos tampoco es una tragedia. Por eso digo, hay que ponerse desde el lugar de los jóvenes para poder visibilizar lo que ellos ven, porque si no estamos mirando cosas distintas, y si miramos cosas distintas es muy difícil resolver el problema. ¿Cuánta influencia tienen los medios de comunicación en esto? La influencia que tienen es que los medios no hablan de esto. Los medios hablan de hechos. Hablan de lo que vos decís. Exacto, de hechos, pero nadie habla de que los jóvenes son un potencial solidario. Mira, nosotros estamos desarrollando en Río Tercero el Yo Sí Puedo, que es el programa cubano de alfabetización, y luego con jóvenes de los barrios, de las escuelas, que van todos los sábados a las 10 de la mañana y vamos casa por casa haciendo un relevamiento buscando analfabetos. Y lo hago con jóvenes, esos jóvenes que van a los boliches, que quizás se fumarán un porro, y que, a ver, también hay que desmitificar, fumate un porro como se lo fuma un médico, o como se lo fuma un abogado, como se lo fuma un cura, no es ninguna tragedia. Entonces desmitifiquemos que fumate un porro no sos un adicto. Y en esto no estoy relativizando la situación. Digo, ni haciendo apología. Ni haciendo apología de que fúmense un porro y no pasa nada. No, digo, pero empecemos a desmitificar. Si no, vivimos en una cacería de bruja. El otro día cae una mamá a participación social trayendo a la chica que era una adicta porque se había fumado un porro. Uno solo. Está bien, digo, eso es lo que va generando muchas veces los medios de comunicación, que si vos fumas uno, sos el peor del mundo, te estigmatizan y después es muy difícil salir del estigma. Vivimos una sociedad que vive estigmatizando y la estigmatización siempre tiene una intencionalidad, Ricardo, es dominar. Los niveles de violencia que vos ves a diario, o por lo menos lo que se citan a diario a través de los medios de comunicación, tienen como protagonistas generalmente muchos pibes jóvenes. ¿Cómo lo ves a eso? Y eso pasaba también en mi época, Ricardo. En las escuelas yo me acuerdo que jugábamos, no me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero le dábamos todo vuelta y con un cinto, el que agarraba el cinto, si no se da, nos agarramos a fustazos, y que era un juego violento, bueno, que eran los juegos de la época, cada época va generando su juego. El problema es como yo, como Estado, como padre, o como familia, como vecino, intervengo con otras alternativas. Otra de las estadísticas del Cedronar es que en los lugares donde menos se consume droga se hace deporte, y nosotros ya no tenemos canchitas de fútbol en los barrios. No hay más canchas. No tenemos más canchitas de fútbol. No hay más canchas de fútbol. Entonces un Estado que se retira, que le dé espacio, digamos, a los negocios inmobiliarios, y que nadie pida, así como cuando se planifica... Hay departamentos. Como se planifica urbanísticamente, dejando una plaza, habría que dejar una cancha de fútbol, una cancha de básquet, una cancha de vóley. O sea, si nos preocupa el tema de la droga, tenemos que tener una intervención urbanística. Los jóvenes hoy no tienen espacio. Las plazas son los únicos espacios donde la toma cualquiera, de noche los jóvenes, de día los niños y a la media tarde los abuelos, ¿no? Pero digo, son espacios donde se han abandonado. Entonces me parece que las políticas de Estado son, y hay que crearla, creando espacio. Hoy los jóvenes no tienen espacio, el único espacio es la plaza, el árbol, la esquina o el boliche. ¿Este proyecto que estás realizando, en qué estado está, digamos, de desarrollo? La semana pasada terminamos, el intendente nos pidió el kit en alfabetismo cero en Río Tercero, y comenzamos con los barrios periféricos. El primero que hicimos fue Barrio Sarmiento, que está en la zona periférica de la ciudad. Relevamos 207 casas y encontramos 37 analfabetos. Una cosa increíble. 37 analfabetos en 207 casas, ¿no? Bueno, más del 10% supuestamente del valor casas con los... Exacto, es altísimo. Pero bueno, es parte de la realidad.
O sea, hay que visibilizar las deudas sociales, las vergüenzas sociales para poder resolver el problema. Si no visibilizamos el problema, si nos tiramos de culto porque estamos en el siglo XXI y que estamos con el conectar igualdad, nos damos cuenta que hemos dejado desconectado un montón de gente y que tenemos que darle el derecho a la palabra y a la escritura, ¿no? ¿Vos crees que esta dirigencia política está preparada para eso cuando está de alguna manera estimulada para ir a bailando por un sueño y todo ese tipo de estupideces y frivolidades caligulescas que hay hoy en... Es parte, mira, decía Protágoras, aquel sofista, el hombre es la medida de todas las cosas y lo que produce la sociedad es la medida de su propio destino, ¿no? Somos lo que vemos. El desafío está en generar espacio de debate y pensamiento. El único cambio pasa por la cabeza, Ricardo. Si no nos juntamos a pensarnos, y sigue esto, porque nos sigue pensando el poder. Es el poder el que nos marca las pautas. A ver, circo, pan y circo, ¿no? En todo vamos atrás del pan y circo. Como decía Alejandra Torres, problema cultural, ¿no? Pero es profundamente cultural. Si nosotros no enfocamos el tema por la educación, si no utilizamos los espacios educativos como espacio de transformación social, si solamente el espacio educativo es una cuestión de disciplina y estamos complicados. Adrián, gracias por venir, gracias por haberte molestado y gracias y suerte con ese programa, es interesante, muy interesante. Señores, nos vamos, esto ha sido todo por hoy, nos volvemos a encontrar en el transcurso de la semana, que tengan muy buenas noches. Iniciaron, al fin y al cabo, Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur ICSA, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas.